Relatos del lado oscuro. Presenta Al otro lado de la pared. Adaptación del relato original de Ambrose Bierce. Hace muchos años, cuando iba de Hong Kong a Nueva York, pasé una semana en San Francisco. Hacía tiempo que no había estado en esa ciudad. Como era rico, podía permitirme volver a mi país para restablecer la amistad con los compañeros de juventud que aún vivían y me recordaban con afecto. El más importante para mí era Mohom Dampier, con quien había mantenido correspondencia irregular hasta que dejamos de escribirnos. Cosa muy normal entre hombres. Es fácil darse cuenta de que la escasa disposición a redactar una sencilla carta de tono social está en razón del cuadrado de la distancia entre el destinatario y el remitente. Se trata, simple y llanamente, de una ley. Recordaba a Dampier como un compañero, fuerte y bien parecido, con gustos semejantes a los míos, que odiaba trabajar y mostraba indiferencia hacia muchas de las cuestiones que suelen preocupar a la gente, entre ellas la riqueza, de la que sin embargo disponía por herencia en cantidad suficiente como para no echar nada en falta. En su familia, una de las más aristocráticas y conocidas del país, se consideraba un orgullo que ninguno de sus miembros se hubiera dedicado al comercio o a la política, o hubiera recibido distinción alguna. Mohom era un poco sentimental y su carácter supersticioso lo hacía inclinarse al estudio de temas relacionados con el ocultismo. Afortunadamente, gozaba de una buena salud mental que lo protegía contra creencias extravagantes y peligrosas. Sus incursiones en el campo de lo sobrenatural se mantenían dentro de la región conocida y considerada como certeza. La noche que lo visité había tormenta. El cochero encontró el lugar, una zona residencial escasamente poblada cerca de la playa, con dificultad. La casa, bastante fea, se elevaba en el centro de un terreno en el que, según pude distinguir en la oscuridad, no había ni flores ni hierba. 3 o 4 árboles que se combaban y crujían a causa del temporal parecían intentar huir de su tétrico entorno en busca de mejor fortuna, lejos en el mar. La vivienda era una estructura de 2 pisos, hecha de ladrillo, que tenía una torre en una esquina, un piso más arriba. Era la única zona iluminada. La apariencia del lugar me produjo cierto estremecimiento, sensación que se vio aumentada por el chorro de agua que sentía caer por la espalda mientras corría a buscar refugio en el portal. Dampier, en respuesta a mi misiva informándole de mi deseo de visitarlo, había contestado: No llames, abre la puerta y sube. Así lo hice. La escalera estaba pobremente iluminada. Conseguí llegar al descansillo sin destrozar nada y atravesé una puerta que daba a la estancia cuadrada de la torre. Dampier, en bata y zapatillas, se acercó a saludarme, y aunque en un principio pensé que me podría haber recibido más adecuadamente en el vestíbulo, después de verlo, la idea de su posible inhospitabilidad desapareció. No parecía el mismo. A pesar de ser de mediana edad, tenía canas y andaba bastante encorvado. Lo encontré muy delgado y su piel arrugada y pálida como la muerte. No tenía un solo toque de color. Sus ojos, excepcionalmente grandes, centelleaban de un modo misterioso. Vamos, siéntate. ¿Quieres un cigarro? Sí, gracias, Dampier. Me da mucho gusto verte. Después tuvimos una conversación trivial durante la cual me sentí dominado por una profunda tristeza al ver el gran cambio que había sufrido. Debió captar mis sentimientos porque inmediatamente dijo con una gran sonrisa: Te he desilusionado. Non sum qualis eram. No, ¿qué va? Bueno, no sé. Tu latín sigue igual que siempre. No, al ser una lengua muerta, esta particularidad va aumentando. Pero por favor, ten paciencia y espera. ¿Existe un lenguaje mejor en el lugar al que me dirijo? ¿Tendrías algún inconveniente en recibir un mensaje en dicha lengua? Mientras hablaba, su sonrisa iba desapareciendo, y cuando terminó, me miró con una seriedad que me produjo angustia. Sin embargo, no estaba dispuesto a dejarme llevar por su actitud ni a permitirle que descubriera lo profundamente afectado que me encontraba por su presagio de muerte. Supongo que pasará mucho tiempo antes de que el lenguaje humano deje de sernos útil y para entonces su necesidad y utilidad habrán desaparecido. Mi amigo no dijo nada y como la conversación había tomado un giro desalentador y no sabía qué decir para darle un tono más agradable, también yo permanecí en silencio. Relatos del lado oscuro. De repente, en un momento en que la tormenta amainó,
Oí un suave golpeteo que provenía del muro que tenía a mis espaldas. El sonido parecía haber sido producido por una mano, pero no como cuando se llama a una puerta, sino como una señal acordada, como una prueba de la presencia de alguien en una habitación contigua. Creo que la mayoría de nosotros ha tenido más experiencias de ese tipo de comunicación de las que nos gustaría contar. Miré a Dampierre. Si había algo divertido en mi mirada, no debió captarlo. Parecía haberme olvidado y observaba la pared con una expresión que no soy capaz de definir. La situación era desconcertante. Me levanté con intención de marcharme. Por favor, vuelve a sentarte. No ocurre nada. No hay nadie ahí. Lo siento, es tarde. ¿Quieres que vuelva mañana? Es muy gentil de tu parte, pero completamente innecesario. Te aseguro que esta es la única habitación de la torre y no hay nadie ahí. Al menos que... Dejó la frase sin terminar. Se levantó y abrió una ventana, única abertura que había en la pared de la que provenía el ruido. Mira, no hay nadie del otro lado de la pared. El incidente no resultaba en sí especialmente misterioso. Había una docena de explicaciones posibles, ninguna de las cuales se me ha ocurrido todavía. Sin embargo, me impresionó vivamente el hecho de que mi amigo se esforzara por tranquilizarme, pues ello daba al suceso una cierta importancia y significación. Había demostrado que no había nadie, pero precisamente eso era lo interesante, y no lo había explicado todavía. Su silencio resultaba irritante y ofensivo. Querido amigo, no estoy dispuesto a poner en cuestión tu derecho a hospedar a todos los espectros que desees de acuerdo con tus ideas de compañerismo. No es de mi incumbencia, pero como solo soy un simple hombre de negocios, fundamentalmente terrenales, no tengo necesidad alguna de espectros para sentirme cómodo y tranquilo. Por ello me marcho a mi hotel, donde los huéspedes aún son de carne y hueso. Te ruego que no te vayas. Agradezco mucho tu presencia. Permito haber escuchado un par de veces con anterioridad lo que tú acabas de oír esta noche. Ahora sé que no eran ilusiones mías, y esto es verdaderamente importante para mí, más de lo que te imaginas. Enciende un buen cigarro y ármate de paciencia mientras te cuento toda la historia. La lluvia volvía a arreciar. Era bastante tarde, pero la compasión y la curiosidad me hicieron seguir con atención el monólogo de Dampierre, a quien no interrumpí ni una sola vez desde que empezó a hablar. Hace 10 años estuve viviendo en un apartamento en la planta baja de Rincon Hill. Esa zona había sido una de las mejores de San Francisco, pero había caído en desgracia. Cada vivienda tenía un diminuto jardín separado del de los vecinos por unas cercas de hierro y dividido con precisión matemática por un paseo de gravilla. Una mañana, cuando salía, vi una chica joven entrar en el jardín de la casa izquierda. Era un caluroso día de junio. Llevaba un ligero vestido blanco. Un ancho sombrero de paja decorado con flores y cintas colgaba de sus hombros. Era sumamente bella. Me impresionó tan profundamente que, sin pensar en lo impropio del acto, descubrí mi cabeza igual que haría un católico devoto o un protestante de buena familia ante la imagen de la Virgen. A la doncella no parecía disgustarle mi gesto. Me dedicó una mirada con sus gloriosos ojos oscuros que me dejó sin aliento, y sin más entró en la casa. Permanecí inmóvil por un momento, con el sombrero en la mano, consciente de mi rudeza y tan dominado por la emoción que la visión de aquella belleza incomparable me inspiraba, que mi penitencia resultó menos dolorosa de lo que debía haber sido. Entonces reanudé mi camino, pero dejé el corazón en aquel lugar. Cualquier otro día habría permanecido fuera de casa hasta la caída de la noche, pero a eso de la media tarde, ya estaba de vuelta en el jardín, interesado por aquellas pocas flores sin importancia que nunca antes me había detenido a observar. Mi espera fue en vano. La chica no apareció. A aquella noche de inquietud le siguió un día de expectación y desilusión. Pero al día siguiente, mientras caminaba por el barrio sin rumbo, me la encontré. Desde luego no volví a hacer la tontería de descubrirme. Ni siquiera me atreví a dedicarle una mirada demasiado larga para expresar mi interés. Sin embargo, mi corazón latía aceleradamente. Y cuando me dedicó una mirada de evidente reconocimiento, totalmente desprovista de descaro o coquetería, me sonrojé. No te cansaré con más detalles. Solo voy a añadir que volví a encontrármela muchas veces, aunque nunca le dirigí la palabra ni intenté llamar su atención. Tampoco hice nada por conocerla.
Tal vez mi autocontrol, que requería un sacrificio tan abnegado, no resulte claramente comprensible. Es cierto que estaba locamente enamorado, pero yo era lo que algunos estúpidos llaman, y otros más tontos aún gustan ser llamados, un aristócrata. Y a pesar de su belleza, de sus encantos y elegancia, aquella chica no pertenecía a mi clase. Era huérfana y vivía en la casa de huéspedes de su tía, una gruesa señora de edad inaguantable de la que dependía. Mis ingresos eran escasos y no tenía talento suficiente como para casarme. Debe de ser una cualidad que nunca he tenido. La unión con aquella familia habría significado llevar su forma de vida, alejarme de mis libros y estudios, y en el aspecto social descender al nivel de la gente de la calle. Sé que este tipo de consideraciones son fácilmente censurables. No me encuentro preparado para defenderlas. Acepto que se me juzgue. Pero en estricta justicia, todos mis antepasados a lo largo de generaciones deberían ser mis codefensores, y debería permitírseme invocar como atenuante el mandato imperioso de la sangre. Cada glóbulo de ella está en contra de un enlace de este tipo. Además, encontraba un encanto exquisito en una relación impersonal y espiritual que el conocimiento podría convertir en vulgar, y el matrimonio con toda seguridad disiparía. Ninguna criatura, arguía yo, podría ser más encantadora que esta mujer. El amor es un sueño delicioso. Entonces, ¿por qué razón iba yo a procurar mi propio despertar? Lo más que podía hacer, y con gran esfuerzo, eso sí, era dejar de ver a la chica. Y eso fue lo que hice. Evité incluso los encuentros fortuitos en el jardín. Abandonaba la casa solo cuando sabía que ella ya se había marchado a sus clases de música y volvía después de la caída de la noche. Sin embargo, era como si estuviera en trance. Daba riendas sueltas a las imaginaciones más fascinantes, y toda mi vida intelectual estaba relacionado con ellas. Una tarde, el diablo me hizo ver que era un idiota. A través de una conversación desordenada y sin buscarlo, me enteré por mi casera que la habitación de la joven estaba al lado de la mía, separada por una pared. Llevado por un torpe impulso y repentino, di unos golpecitos suaves en la pared. Evidentemente no hubo respuesta, pero no tuve humor suficiente para aceptar un rechazo. Perdí la cordura y repetí esa tontería, que de nuevo resultó inútil, por lo que tuve el decoro de desistir. Una hora más tarde, mientras estaba concentrado en algunos de mis estudios sobre el infierno, oí que alguien contestaba mi llamada. Dejé caer los libros y de un salto me acerqué a la pared donde di 3 golpes. La respuesta fue clara y contundente, una exacta repetición de mis toques. Eso fue todo lo que pude conseguir, pero fue suficiente. Demasiado, diría yo. Aquella locura continuó a la tarde siguiente, y en adelante durante muchas tardes. Durante todo aquel tiempo me sentí completamente feliz, pero con la terquedad que me caracteriza, me mantuve en la decisión de no ver a la chica. Un día, tal y como era de esperar, sus contestaciones cesaron. Está enfadada, me dije, porque cree que soy tímido y no me atrevo a llegar más lejos. Entonces, decidí buscarla y conocerla. Bueno, ni supe entonces, ni sé ahora lo que podría haber resultado de todo aquello. Solo sé que pasé días intentando encontrarme con ella, pero todo fue en vano. Recorrí infructuosamente las calles en las que antes nos habíamos cruzado. Vigilé el jardín de su casa desde mi ventana, pero no la vi entrar ni salir. Profundamente abatido pensé que se había marchado, pero no intenté aclarar mi duda preguntándole a la casera, a la que tenía una tremenda ojeriza desde que me habló de la chica con menos respeto del que yo consideraba apropiado. Y llegó la noche fatídica. Rendido por la emoción, la indecisión y el desaliento, me acosté temprano y conseguí conciliar un poco el sueño. A medianoche hubo algo, un poder maligno, empeñado en acabar con mi paz para siempre, que me despertó y me hizo incorporarme para prestar atención a no sé muy bien qué. Me pareció oír unos ligeros golpes en la pared, el fantasma de una señal conocida. Un momento después, se repitieron con la misma intensidad. Estaba a punto de contestar cuando el enemigo de la paz intervino de nuevo en mis asuntos con una pícara sugerencia de venganza.
Como ella me había ignorado cruelmente durante mucho tiempo, yo le pagaría con la misma moneda. ¡Ah, qué tontería! Que Dios sepa perdonármela. Durante el resto de la noche permanecí despierto, escuchando y reforzando mi obstinación con cínicas justificaciones. A la mañana siguiente, tarde, al salir de casa, me encontré con la casera que entraba. Buenos días, señor Dampier. ¿Se ha enterado usted de lo que ha pasado? No, ¿qué ha pasado? A la chica enferma de al lado. ¿Cómo? ¿No ha oído nada? Llevaba semanas y semanas enferma. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Está muerta. Pero hay algo más. A mitad de la noche la chica se despertó de un largo estupor, tras una semana de delirio, y pidió como último deseo que llevaran su cama al extremo opuesto de la habitación. Esto les pareció a todos un desvarío más de su delirio, pero accedieron. Relatos del lado oscuro. Y en ese lugar, aquella pobre alma agonizante había realizado la débil aspiración de intentar restaurar una comunicación rota, un dorado hilo de sentimiento entre su inocencia y mi vil monstruosidad, que se empeñaba en profesar una lealtad brutal y ciega a la ley del ego. ¿Cómo podía reparar mi error? Se puede decir misas por el descanso de almas que en noches como esta están lejos, por espíritus que son llevados de acá para allá por vientos caprichosos y que aparecen en la tormenta y la oscuridad con signos y presagios que sugieren recuerdos y augurios de condenación. Esta ha sido su tercera visita. La primera vez fui escéptico y verifiqué por métodos naturales el carácter del incidente. La segunda, respondí a los golpes varias veces repetidos, pero sin resultado alguno. Esta noche se completa la tríada fatal de la que habla Parapelius Necromantius. Es todo lo que puedo decir. Cuando hubo terminado su relato, no encontré nada importante que decir, y preguntar habría sido una impertinencia terrible. Me levanté y le di las buenas noches de tal forma que pudiera captar la compasión que sentía por él. En señal de agradecimiento, me dio un silencioso apretón de manos. Aquella noche, en la soledad de su tristeza y remordimiento, entró en el reino de lo desconocido. Al otro lado de la pared, Ambrose Bierce. Ambrose Bierce escribió Al otro lado de la pared en 1893 y apodado como el amargo Bierce debido a su humor ácido e irónico frente al necio comportamiento del ser humano, es identificado como uno de los grandes autores del género gótico. Sus relatos breves de terror tienen influencia de las creaciones de Edgar Allan Poe y a su vez influyeron en los cuentos de Howard Phillips Lovecraft, quien tomó muchos elementos de la narrativa de Bierce para la creación de los mitos de Cthulhu. Al otro lado de la pared es un claro ejemplo del sarcasmo de Ambrose Bierce ante las equívocas decisiones que toma un joven aristócrata, así como del horror atávico al regreso de quien ha cruzado la barrera de la muerte. El protagonista de este relato se niega a casarse con la mujer de quien está enamorado, guiado solo por sus prejuicios respecto a las uniones entre personas de distintas clases sociales. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por separarse de su bella vecina, ésta le persigue del más allá, usando las mismas señales con las que él inició un juego cruel. El tema de Al otro lado de la pared es un tema recurrente en la literatura de horror de diferentes épocas y lugares. Específicamente el tema de la amada que se manifiesta después de la muerte para reclamar el cariño y la atención que no recibió en vida por parte de un hombre indiferente y poco comprometido, o para liberarlo de la relación cuando se trata de un hombre fiel y devoto. Tal es el caso de los relatos Berenice, Ligeia y Morella de Edgar Allan Poe, Carolina de Charles Nodier, La muerte amorosa de Théophile Gautier, La novia de Corinto de Goethe, La aventura del estudiante alemán de Washington Irving y El abrazo frío de Mary Elizabeth Braddon. Esta trama del fantasma de la amada muerta se remonta incluso a mitos griegos y romanos, como el de Dido, quien al saber que Eneas la abandonaría, se suicida en la pira en la que quemaba las cosas de su amado.
Actualmente el caso de la novia fantasma es también un relato que se cuenta en múltiples lugares como una leyenda urbana. En el cuento Al otro lado de la pared, el fantasma de la mujer, deseada y despreciada a la vez, se presenta para vengarse de forma irónica, sembrando culpa en el protagonista. Esta historia, al igual que cualquier relato de fantasmas, se sostiene en la idea de que las emociones humanas más profundas pueden sobrevivir incluso más allá de la muerte. Así lo relata John Clare en su poema El amor vive más allá de la tumba, escrito a principios del siglo XIX. El amor vive más allá de la tumba, de la tierra que se desvanece como una sombra. Yo amo en los abismos, pues el fiel y verdadero amor yace en un sueño eterno. La felicidad de las suaves noches llora en la víspera del rocío, donde el amor jamás es reproche. Lo he visto en las flores y en la ansiosa gota de lluvia, sobre la tierra de verdes horas y en el cielo con su inmortal azul. Lo he oído en la primavera cuando la luz certera, cálida y amable flota sobre las alas del ángel, trayendo amor y música en el aire. ¿Y dónde está la voz tan joven, tan hermosa, tan radiante, que envuelve el encuentro de los amantes? El amor vive más allá de la tumba, de la tierra, las flores y la sombra. Yo amo sus torturas, sus jóvenes y fieles tersuras. Relatos del lado oscuro. Guión y producción, Tania Sabugal. Voces: José Ramón Cantalapiedra, Michel Marín, Rosa Águila, Carlos Zárate, Yolanda Lemus, Eduardo Sabugal, Laura Gaeta y Alejandro Estrada.